En nuestra boda, mi novia dijo creo que tu amigo y yo haríamos una bonita pareja. Le di la humillación de su vida frente a todos. Nunca pensé que una sola frase pudiera hacerme sentir como un extraño en mi propia boda. Durante mucho tiempo creí que el peor momento de una boda era equivocarse con los votos, tropezar frente al altar o descubrir que el fotógrafo había perdido las fotografías. Ahora sé que nada de eso importa cuando la persona que está a tu lado decide convertir el día más importante de tu vida en una demostración pública de que nunca te vio como tú pensabas. Me llamo Julián, tengo 34 años y durante mucho tiempo trabajé como técnico de mantenimiento en una empresa que instalaba sistemas de climatización en edificios grandes. No era un trabajo elegante, pero me gustaba. Había algo tranquilizador en reparar una máquina que no funcionaba y saber exactamente qué pieza estaba fallando. Ojalá las personas fueran así. Ojalá una relación pudiera abrirse, revisarse y mostrar claramente dónde estaba el problema. Pero no funciona de esa manera. La mujer con la que me casé se llamaba Laura. Y si alguien me hubiera preguntado, 2 años antes de nuestra boda, si confiaba plenamente en ella, habría respondido que sí sin pensarlo. Ese fue mi problema. No era un hombre ingenuo. Nunca lo había sido. Siempre fui bastante observador. En el trabajo podía detectar un ruido extraño en un motor antes de que mis compañeros lo escucharan. Podía pasar una tarde entera intentando encontrar una pequeña fuga que otros daban por perdida. Sin embargo, con Laura aprendí algo incómodo sobre mí mismo. Puedes ser muy bueno detectando problemas en las cosas y completamente inútil detectándolos en tu propia vida. Nos conocimos en una librería. Yo había entrado buscando un manual sobre fotografía porque mi hermana quería aprender a utilizar una cámara antigua que había heredado de nuestro abuelo. Laura trabajaba allí algunos fines de semana mientras terminaba un curso de diseño gráfico. Recuerdo que me vio con 3 libros en la mano y me preguntó: ¿realmente vas a comprar todos esos? Estoy intentando parecer inteligente. Ella se rió. Entonces necesitas otro tipo de libros. ¿Y cuáles recomiendas? Señaló uno enorme que tenía detrás. Ese. ¿De qué trata? De historia del arte. No entiendo nada de arte. Perfecto. Así tienes margen para mejorar. Aquella conversación duró casi 20 minutos. Después empezamos a hablar por mensajes. Laura era divertida. Muy divertida. Tenía una forma de mirar las cosas que me hacía sentir que cualquier situación podía convertirse en una anécdota. Era espontánea, sociable y tenía una facilidad increíble para hablar con desconocidos. Yo era todo lo contrario. Necesitaba tiempo para confiar. Quizá por eso me atrajo tanto. Durante los primeros meses todo fue fácil. Los domingos cocinábamos juntos. Algunas noches caminábamos durante horas sin un destino concreto. Ella me llevaba a pequeñas exposiciones y yo la acompañaba a mercados donde compraba cosas que, según ella, algún día serían útiles. Nunca lo eran. Pero me encantaba verla feliz. El primer problema apareció aproximadamente 8 meses después de conocernos. Fue tan pequeño que casi me da vergüenza mencionarlo. Laura había empezado a trabajar en un estudio de diseño. Tenía un compañero llamado Sergio. Sergio era fotógrafo. Según Laura, era brillante. Tiene un talento increíble, me dijo una noche mientras cenábamos. Sí. Sí. Deberías ver cómo consigue que una fotografía parezca una historia. No le di importancia. Hasta que empezó a hablar de él constantemente. Sergio esto. Sergio aquello. Sergio consiguió un contrato. Sergio me recomendó una cafetería. Sergio conoce un restaurante fantástico. Sergio cree que debería cambiar de trabajo. Una noche le pregunté: ¿Sergio es tu jefe? Ella levantó la mirada del teléfono. No. Entonces, ¿por qué sabe tanto de tu vida? Laura sonrió. Porque somos amigos. Ah. ¿Eso te molesta? No, y técnicamente era verdad. No me molestaba que tuviera un amigo. Lo que me molestaba era que cada vez que hablábamos de algo importante, de alguna manera Sergio terminaba apareciendo en la conversación.
Una noche le dije. A veces siento que hablas más con él que conmigo. Ella dejó el tenedor sobre el plato. ¿Estás celoso? No estoy hablando de celos. Pues parece exactamente eso. Solo estoy diciendo cómo me siento. Laura suspiró. Julián, no voy a dejar de tener amigos porque tengas inseguridades. Aquella palabra me molestó. Inseguridades. No porque fuera completamente falsa. Todos tenemos inseguridades. Lo que me molestó fue la facilidad con la que la utilizó para cerrar la conversación. No te estoy pidiendo que dejes de hablar con nadie. Entonces, ¿qué quieres? Me quedé callado. No sabía qué quería. Quizás solo quería que entendiera que había una diferencia entre tener un amigo y hacer que tu pareja sienta constantemente que está compitiendo con él. Pero no supe explicarlo. Y ella tampoco parecía interesada en escucharlo. Al final fui yo quien terminó disculpándose. Perdón. Probablemente exageré. Laura sonrió y me dio un beso. Sabía que lo entenderías. Aquella noche pensé que el problema había terminado. No sabía que acababa de comenzar una costumbre. Cada vez que algo me incomodaba, Laura conseguía que terminara cuestionándome a mí mismo. Si le preguntaba por qué había desaparecido durante 4 horas sin contestar, yo era controlador. Si decía que me incomodaba que cancelara nuestros planes para salir con sus compañeros, yo era demasiado dependiente. Si le pedía que no hiciera bromas sobre nuestra relación delante de otras personas, yo no sabía aceptar una broma. Y si mencionaba a Sergio, otra vez con Sergio. Llegó un momento en que dejé de hacerlo. Pensé que quizá el problema estaba realmente en mi cabeza. Además, Laura tenía muchas cualidades. Era generosa. Cuando alguien tenía un problema, era la primera en ayudar. Una vez, una compañera suya tuvo que mudarse de emergencia y Laura pasó todo un sábado empaquetando cajas. Cuando mi padre tuvo una operación, ella estuvo conmigo en el hospital durante horas. Cuando mi madre cumplió 60 años, Laura organizó una cena sorpresa que salió perfecta. ¿Cómo podía ser la misma persona que me hacía sentir tan pequeño durante una discusión? Esa contradicción fue lo que más me confundió. Porque no podía convencerme de que Laura fuera una mala mujer. La quería. Y cuando quieres a alguien, empiezas a construir explicaciones para todo lo que no encaja. Yo tenía una explicación para cada cosa. Está estresada. Está cansada. No quiso decirlo así. Es su manera de hablar. No sabe cómo expresarse. Yo soy demasiado sensible. Y así fui avanzando. Hasta que un día Laura me hizo una pregunta que cambió nuestra relación. Estábamos sentados en el balcón de mi apartamento. Era una noche fría y habíamos pedido comida. Ella estaba mirando las luces de los edificios cuando dijo: ¿Te imaginas casándote conmigo? La miré. ¿Eso es una pregunta? Contesta. Sonreí. Sí. Ella apoyó la cabeza en mi hombro. Yo también. Durante unos segundos sentí una felicidad enorme. Después añadió: Pero hay algo que tienes que entender. ¿Qué? No quiero una relación aburrida. Me reí. ¿Qué significa eso? Que no quiero convertirme en una de esas parejas que hacen todo juntas. Que dejan de tener vida propia. Quiero libertad. ¿Me parece bien? ¿De verdad? Claro. Ella me besó. Por eso me gustas. Yo no entendí entonces por qué esa conversación me dejó una sensación extraña. Ahora sí. Porque para mí libertad significaba confiar. Para Laura parecía significar que nunca quería sentirse responsable de cómo sus decisiones afectaban a la persona que tenía al lado. Meses después, me propuso mudarnos juntos. Acepté. La primera semana fue maravillosa. La segunda también. Después empezaron las pequeñas cosas. Laura llegaba tarde. Yo esperaba. Laura olvidaba avisar. Yo fingía que no importaba. Laura hacía planes con otras personas. Yo reorganizaba los míos. Y cada vez que intentaba hablar de convivencia,
escuchaba. Julián, no conviertas todo en un problema. Una noche, cerca de las 11, escuché la puerta. Laura entró riéndose. ¿Qué haces despierto? Te estaba esperando. No tenías que hacerlo. Habíamos quedado en cenar juntos. Se alargó una reunión. Podrías haberme avisado. Ella dejó el bolso sobre una silla. Se me olvidó. Eso es todo. Sí. ¿No vas a decir nada más? Laura me miró. ¿Qué quieres que diga? No sé. ¿Qué lo sientes? Se quedó en silencio unos segundos. Luego sonrió. Lo siento. Pero no sonó a disculpa. Sonó a trámite. Me fui a dormir sin discutir. A la mañana siguiente encontré algo que hizo que mi estómago se cerrara. No estaba buscando nada. Había dejado su portátil abierto sobre la mesa porque necesitaba imprimir unos documentos para el trabajo. En la pantalla apareció una conversación. Con Sergio. No leí todo. Solo vi una frase. Laura había escrito. Con Julián es fácil. Si se enfada, después se le pasa. Me quedé mirando la pantalla. No sé cuánto tiempo. Después apareció otra respuesta. Entonces tienes todo bajo control. Y Laura respondió. Siempre. Cerré el portátil. No revisé más. Podría haberlo hecho. Podría haber buscado conversaciones antiguas, fotografías, cualquier cosa. Pero no lo hice. La enfrenté esa misma noche. Vi algo en tu portátil. Laura levantó la mirada. ¿Qué cosa? Una conversación con Sergio. Su expresión cambió apenas un segundo. Fue suficiente para que yo lo notara. ¿Leíste mis mensajes? No vi una parte. Eso sigue siendo invadir mi privacidad. No estaba buscando nada. Pero lo viste. Sí. Ella cruzó los brazos. ¿Y ahora qué? Quiero saber qué significa. Laura soltó una risa corta. Nada. No parecía nada. Era una conversación entre amigos. Decías que me tienes bajo control. Era una broma. ¿Y el qué? ¿Qué pasa con él? ¿Por qué necesitas saber cómo reacciono cuando me enfado? Laura se levantó. Porque es mi amigo. Siempre dices eso. ¿Por qué lo es? Laura, no empieces. No estoy empezando nada. Sí, lo estás haciendo. Y otra vez terminó igual. Yo explicando. Ella defendiendo. Yo dudando. Ella enfadándose. Y finalmente yo pidiendo perdón. Aquella noche me acosté junto a ella mientras fingía dormir. Miré el techo durante casi una hora. Por primera vez pensé algo que hasta entonces había evitado pensar. Quizá no tenía miedo de perder a Laura. Quizá tenía miedo de descubrir que nunca la había tenido de la forma que imaginaba. 3 semanas después, recibí una llamada de mi mejor amigo, Mateo. Me pidió que nos viéramos. Cuando llegué al bar donde habíamos quedado, estaba sentado solo, con 2 cafés sobre la mesa. ¿Qué pasa? Pregunté. Mateo me miró durante unos segundos antes de hablar. ¿Estás seguro de que quieres casarte con Laura? Sentí un nudo en el estómago. ¿Por qué preguntas eso? Mateo no respondió inmediatamente. Sacó su teléfono, lo dejó sobre la mesa y dijo. Porque creo que hay algo que deberías saber antes de comprar ese anillo. Y cuando vi lo que había en su pantalla, entendí que las conversaciones que yo había decidido no leer no eran el verdadero problema. El verdadero problema era lo que alguien había estado intentando ocultarme durante meses. Mateo no dijo nada durante unos segundos. Yo seguía mirando su teléfono. En la pantalla había una fotografía. Era una captura de una conversación. No con Laura. Con Sergio. Y lo primero que pensé fue que quizá estaba interpretando mal lo que veía. ¿De dónde sacaste esto? Pregunté. Mateo retiró lentamente el teléfono. De una persona que trabaja con Sergio. ¿Qué persona?
Eso no importa. Para mí sí. Julián, escucha primero. Volvió a mostrarme la pantalla. Había varios mensajes. No eran explícitos. No había una confesión de amor ni una fotografía comprometedora. Era peor por otra razón. Sergio hablaba de mí como si yo fuera un obstáculo temporal. Mientras él siga creyendo que todo está bien, no hay problema. Debajo aparecía otro mensaje de Laura. Después de la boda será más fácil. Sentí que el ruido del bar desaparecía. ¿Después de la boda qué? Mateo me miró. Eso es lo que no sabemos. ¿No sabes? No. Entonces esto no demuestra nada. Lo dije casi automáticamente. Necesitaba que no demostrara nada. Necesitaba que Mateo se hubiera equivocado. Necesitaba que aquella captura fuera una broma, una conversación sacada de contexto, cualquier cosa que me permitiera volver a casa y encontrar a Laura preparando la cena como siempre. Mateo respiró profundamente. Hay más. Enséñamelo. Julián, enséñamelo. Sacó otra captura. Esta vez reconocí una frase escrita por Laura. Él está tan concentrado en hacer las cosas bien que ni siquiera se da cuenta. Debajo, Sergio había respondido. Por eso funciona. Sentí que me ardían las manos. ¿Qué significa funciona? Mateo negó con la cabeza. No lo sé. ¿Hablaron de mí? Sí. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Me levanté de la silla. Voy a llamarla. Mateo me agarró del brazo. No lo hagas aquí. ¿Por qué? Porque estás temblando. Miré mis manos. Tenía razón. Volví a sentarme. Durante unos minutos no dijimos nada. Finalmente Mateo preguntó. ¿Cuándo piensas casarte? En 5 meses. Bajó la mirada. Entonces todavía estás a tiempo. Esa frase me dolió más que cualquier otra. Porque hasta ese momento yo había pensado que estaba intentando salvar mi relación. Mateo estaba hablando como si estuviera intentando salvarme a mí. Regresé a casa esa noche sin avisarle a Laura. Cuando entré, ella estaba sentada en el suelo del salón rodeada de muestras de invitaciones. Por fin, dijo. Pensé que te habías quedado trabajando. Estuve con Mateo. Su expresión cambió ligeramente. ¿Mateo? Sí. ¿Para qué? Me quité la chaqueta. Para hablar. ¿De qué? La miré. De nosotros. Laura sonrió. ¿Y qué dijo? Que debería pensar muy bien antes de casarme. Su sonrisa desapareció. ¿Por qué? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Eso fue lo que me dijo. Laura dejó una muestra de papel sobre la mesa. ¿Le has contado nuestros problemas? Algunos. Julián, no me gusta que hables de nuestra relación con otras personas. Tú hablas de nuestra relación con Sergio. Se quedó inmóvil. Solo un segundo. Pero lo vi. ¿Qué quieres decir? Nada. No, dime. Me senté frente a ella. ¿Qué relación tienes con Sergio? Laura soltó una carcajada nerviosa. ¿Otra vez con eso? Sí. No tengo ninguna relación especial con él. ¿Seguro? Sí. ¿Nunca ha pasado nada? No. La respuesta fue demasiado rápida. ¿Ni siquiera has pensado en estar con él? Laura se quedó mirándome. Después se levantó. Esto es absurdo. Contéstame. No tengo por qué contestar preguntas ridículas. Solo quiero saber la verdad. ¿La verdad? Repitió. La verdad es que estás obsesionado con un hombre que ni siquiera forma parte de nuestra relación. Me quedé callado. Y eso, continuó, dice mucho más de ti que de mí. Aquella frase me golpeó. No porque fuera nueva. Porque ya la había escuchado demasiadas veces. Era su manera de terminar las discusiones. Convertía mi pregunta en un defecto mío. Esa noche no seguimos hablando.
Pero algo había cambiado. Por primera vez no estaba intentando convencerme de que ella tenía razón. Estaba observando. Y cuando empiezas a observar sin buscar excusas, empiezas a encontrar cosas. Durante las siguientes semanas no revisé su teléfono. No instalé aplicaciones. No la seguí. No hice nada de lo que luego pudiera utilizar para justificar que yo era el problema. Simplemente presté atención. Y descubrí que Laura hablaba con Sergio mucho más de lo que me había contado. No solo durante el horario laboral. También de madrugada. También los fines de semana. Cuando yo entraba en una habitación, algunas conversaciones terminaban. Cuando preguntaba de qué hablaban, recibía respuestas vagas. Trabajo. Siempre era trabajo. Una noche llegué antes de lo previsto. Escuché su voz desde el dormitorio. No puedo hacerlo ahora. Silencio. No, todavía no se lo he dicho. Me quedé quieto en el pasillo. Después escuché. Te dije que esperáramos. Mi corazón comenzó a golpearme el pecho. No entré. Regresé silenciosamente a la puerta principal. Salí del apartamento. Caminé durante casi 40 minutos. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía enfrentarla todavía. Al día siguiente, Laura actuó como si nada. Buenos días. Buenos días. ¿Dormiste bien? Sí. Me miró. Estás raro. Estoy cansado. ¿Seguro? Sí. Me dio un beso en la mejilla. Esta tarde tenemos que ir a ver las flores para la boda. La boda. Esa palabra empezó a producirme una sensación diferente. Antes me hacía sonreír. Ahora me pesaba. Aún así, fui con ella. Visitamos 3 lugares. Laura hablaba emocionada de centros de mesa, velas y pequeños detalles. Yo la escuchaba. En un momento me preguntó. ¿Qué te parece esta combinación? ¿Está bien? ¿Solo está bien? Sí. Me miró durante unos segundos. ¿Ya no te hace ilusión casarte conmigo? No supe qué responder. Ella sonrió con tristeza. Eso pensé. Laura, no pasa nada. Pero sí pasaba. Y los dos lo sabíamos. 2 días después ocurrió algo inesperado. Estaba trabajando cuando recibí un mensaje de un número desconocido. Necesito hablar contigo sobre Laura. No por teléfono. No respondí inmediatamente. Llegó otro mensaje. Es importante. Si quieres saber lo que está pasando, ven mañana a las 6 al café frente a la estación. No había nombre. Le hice una captura y se la envié a Mateo. Me llamó inmediatamente. ¿Vas a ir? Sí. Voy contigo. No. Julián, necesito hacerlo solo. Al día siguiente llegué 10 minutos antes. El café estaba casi vacío. Me senté junto a la ventana. A las 6 en punto entró una mujer que no conocía. Tendría unos 50 años. Llevaba una carpeta bajo el brazo. Miró alrededor hasta encontrarme. ¿Julián? Sí. Se sentó. Soy Patricia. ¿Quién es usted? Abrió la carpeta. La encargada administrativa del estudio donde trabaja Laura. Sentí que el estómago se me cerraba. ¿Por qué quiere hablar conmigo? Patricia miró hacia la ventana antes de responder. Porque creo que estás a punto de cometer un error enorme. ¿Qué error? Sacó varios documentos. Tu boda. No entendía nada. ¿Qué tiene que ver usted con mi boda? Patricia deslizó una hoja sobre la mesa. Era una solicitud de reserva para un espacio donde se celebraría una sesión fotográfica privada. La fecha era exactamente un mes después de mi boda. Y en el apartado de asistentes aparecían 2 nombres. Laura. Sergio. Esto no significa nada, dije. Patricia me miró fijamente. ¿Hay algo más? Sacó otra hoja. Esta vez era un correo. Lo reconocí. Era de Laura.
La fecha era de 3 semanas antes. Leí el mensaje una vez. Después otra. Y finalmente una tercera. Laura había escrito: cuando Julián firme todo, ya no tendremos que preocuparnos de que cambie de opinión. Levanté la mirada. ¿Qué significa firme todo? Patricia cerró la carpeta. Eso es precisamente lo que deberías preguntarle a ella. ¿Hay más? Patricia dudó. Sí. Entonces dígamelo. No puedo. ¿Por qué? Porque lo que voy a contarte no salió de mí. Ya está demasiado lejos para proteger a nadie. Patricia me miró con una mezcla de pena y preocupación. Laura no solo está planeando algo con Sergio. Hizo una pausa. Está intentando conseguir algo de ti antes de que llegue el día de la boda. Me quedé completamente inmóvil. ¿Qué? Patricia bajó la voz. Tu apartamento. No entendí. ¿Mi apartamento? Asintió. Y no creo que sea lo único. Salí de aquel café con una sensación que nunca había experimentado. No era celos. No era rabia. Era miedo. Porque de repente todas aquellas conversaciones, todas las prisas por casarnos, todas las discusiones sobre documentos y cuentas, todas las veces que Laura me había dicho que necesitábamos organizar nuestro futuro empezaron a encajar. Esa misma noche llegué a casa. Laura estaba en la cocina preparando la cena. Llegas tarde, dijo. La miré. Tenemos que hablar. Ella dejó el cuchillo sobre la tabla. ¿Sobre qué? Sobre el apartamento. Su rostro perdió el color. Y entonces supe que Patricia no se había equivocado. Laura no respondió. Seguía de pie frente a la encimera, con las manos apoyadas sobre la madera. ¿Qué pasa con el apartamento? Preguntó finalmente. Eso quiero saber yo. No entiendo. Si entiendes. Me acerqué un poco. ¿Por qué quieres que firme unos documentos relacionados con el apartamento antes de la boda? Su mirada cambió. No fue miedo. Fue cálculo. La conocía lo suficiente para reconocerlo. ¿Quién te ha dicho eso? Aquella pregunta fue mi respuesta. Así que es verdad. No he dicho eso. No hacía falta. Laura se apartó de la encimera. Julián, escucha. Hay cosas legales que tenemos que organizar antes de casarnos. ¿Qué cosas? La vivienda. ¿Por qué? Porque vamos a formar una familia. ¿Y por qué necesitas que firme algo antes de casarnos? Porque quiero que todo esté claro. ¿Claro para quién? Silencio. Laura caminó hasta la ventana. No puedo creer que estés haciendo esto. ¿Haciendo qué? Desconfiando de mí. Sentí una presión en el pecho. Era increíble. Incluso ahora intentaba llevarme hacia el mismo lugar. La culpa. Laura, te estoy haciendo una pregunta concreta. Y yo te estoy diciendo que no sé de qué hablas. ¿Conoces a Patricia? Se quedó quieta. ¿Qué Patricia? Patricia, la encargada administrativa de tu estudio. Laura giró lentamente. ¿Has hablado con ella? No respondió lo que le había preguntado. Sí. Su rostro cambió por completo. ¿Cuándo? Ayer. ¿Qué te dijo? Ahora sí quieres saber. Julián, contéstame. Me habló de unos documentos. Laura se acercó. No tenías derecho. ¿A qué? A hablar con gente de mi trabajo sobre asuntos privados. Ella se acercó a mí. Eso no importa. A mí sí. Laura tomó su teléfono. Esto se acabó. ¿Qué? La boda. Sentí que algo me atravesaba. ¿Qué acabas de decir? No puedo casarme con alguien que no confía en mí. La miré. Durante 2 años había tenido miedo de escuchar exactamente esas palabras. Pero cuando finalmente las escuché, ocurrió algo extraño. No sentí el pánico que esperaba. Sentí alivio. Está bien, dije. Laura parpadeó. ¿Qué?
He dicho que está bien. ¿Así de fácil? Sí. Su expresión cambió. ¿No vas a luchar por nosotros? No. ¿Ni siquiera vas a preguntarme por qué? Creo que ya he preguntado demasiado. Laura dejó caer el teléfono sobre la mesa. Eres increíble. Probablemente. Después de todo lo que he hecho por ti, lo sé. Te he acompañado cuando tu padre estaba enfermo. Lo sé. He estado contigo en los peores momentos. También lo sé. ¿Y así me pagas? Me quedé callado. Ella empezó a llorar. Por primera vez no corrí a abrazarla. Eso pareció desconcertarla. Julián, necesito estar solo. ¿Me estás echando? Sí. Se quedó mirándome. No puedo creer que seas capaz de hacerme esto. Yo tampoco. Se fue. Aquella noche dormí en casa de Mateo. No dormí realmente. Me pasé horas mirando el techo. A las 4 de la mañana le pregunté. ¿Crees que hice bien? Mateo estaba sentado en el sofá. No lo sé. ¿Entonces? Creo que por primera vez hiciste algo sin preguntarte qué quería ella. No respondí. A la mañana siguiente fui al apartamento para recoger ropa. Laura no estaba. Sobre la mesa encontré una carpeta. La reconocí. Era la misma que ella había llevado varias veces a reuniones con el banco. La abrí. Había documentos de una cuenta conjunta que yo no recordaba haber autorizado. También había una solicitud de crédito. A nombre de ambos. Me quedé helado. Llamé a Mateo. Necesito que vengas. ¿Qué pasó? Ven. Cuando llegó, le mostré los documentos. Los revisó lentamente. ¿Firmaste esto? No. ¿Seguro? Completamente. Entonces alguien intentó hacerlo. ¿Quién? Mateo levantó la mirada. ¿Qué otras personas tienen acceso a tus documentos? Pensé. Laura. El banco. La empresa donde trabajaba. Nadie más. Pero entonces recordé algo. 3 meses antes Laura me había pedido una copia de mi documento de identidad. Me había dicho que era para reservar el lugar de la boda. Le di una. También le había dado una copia de una nómina porque necesitaba presentar los datos de ambos para contratar algunos servicios. De repente sentí náuseas. Dios. ¿Qué? Tiene copias de mis documentos. Mateo cerró la carpeta. Tenemos que ir al banco. Fuimos inmediatamente. El empleado revisó los registros. Después de unos minutos nos pidió esperar. Finalmente regresó. Señor, hay una solicitud de financiación asociada a sus datos. ¿La aprobó alguien? No. Sentí alivio. Pero duró poco. Sin embargo, continuó, alguien intentó modificar los datos de contacto de su cuenta. ¿Quién? No puedo darle esa información sin iniciar una investigación formal. Salimos del banco casi una hora después. Yo estaba furioso. Pero debajo de la rabia había otra cosa. Vergüenza. ¿Cómo no había visto nada? ¿Cómo había permitido que alguien tuviera tanto acceso a mi vida? Esa misma tarde recibí un mensaje de Laura. Tenemos que hablar. No puedes terminar nuestra relación de esta manera. No respondí. Llegó otro. Te amo. Después. Lo de los documentos tiene una explicación. Y finalmente. Si me dejas, Sergio y yo vamos a tener problemas también. Me quedé mirando esa última frase. Sergio. Otra vez. Pero esta vez había algo diferente. No decía que fuera solo su amigo. No decía que yo estuviera celoso. Decía que ella y Sergio tendrían problemas. Guardé la captura. No sabía qué significaba. Hasta que Mateo me llamó esa noche. Julián, tienes que venir. ¿Qué pasó? Encontré algo. ¿Qué? Una persona me pasó información sobre Sergio. ¿Qué información?
No es fotógrafo. ¿Cómo? Bueno, sí lo es, pero también trabaja por su cuenta con préstamos y compraventa de propiedades. Me quedé en silencio. Y tiene varias denuncias por problemas con socios comerciales. Sentí un escalofrío. ¿Qué clase de problemas? Contratos. ¿Contratos? Personas que firmaron cosas que no entendían. Me senté. ¿Crees que Laura está metida en eso? No lo sé. Entonces no me digas que, escúchame. Hay algo más. Mateo me envió un archivo. Era un contrato. Lo abrí. Tardé unos segundos en reconocer mi propia dirección. Mi apartamento aparecía como parte de una operación inmobiliaria. Pero mi nombre estaba incompleto. ¿Qué demonios es esto? Eso pensé yo. ¿Quién aparece como representante? Mateo tardó en responder. Sergio. Sentí que la sangre me abandonaba la cara. Entonces recordé aquella frase que había leído semanas antes. Después de la boda será más fácil. No hablaban de dejarme. Hablaban de algo que necesitaban que yo hiciera. Algo que requería mi firma. Y de repente entendí por qué Laura había insistido tanto en casarnos rápido. No era por amor. O al menos no solamente por amor. Necesitaban que yo confiara en ella lo suficiente para firmar sin leer. Aquella noche decidí enfrentarla. Le escribí. Ven mañana a las 7. Tenemos que hablar. Respondió casi inmediatamente. Claro. No parecía preocupada. Eso me hizo sentir aún peor. Al día siguiente, Laura llegó puntual. Entró en el apartamento y miró alrededor. ¿Ya estás más tranquilo? Sí. Me alegra. Se sentó. Yo dejé una carpeta sobre la mesa. Explícame esto. Laura la abrió. Vio el contrato. Su rostro perdió el color. ¿De dónde sacaste esto? No importa. Sí importa. Explícamelo. Julián, ¿por qué aparece mi apartamento en una operación relacionada con Sergio? Ella cerró los ojos. No es lo que parece. Entonces dime qué es. No puedo. ¿Por qué? Porque no es mi problema. ¿Entonces de quién es? Laura levantó la mirada. Y por primera vez desde que la conocía, vi algo diferente en sus ojos. No era culpa. Era miedo. Sergio está metido en algo muy serio, dijo. ¿Qué hizo? No puedo decírtelo. ¿Por qué? Porque si habla, puede destruirme. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Laura comenzó a llorar. Todo. No entiendo. Se levantó y caminó hacia mí. Julián, tienes que escucharme. Estoy escuchando. Yo nunca quise que llegaras tan lejos. Me quedé inmóvil. ¿Qué significa eso? Laura se llevó las manos al rostro. La primera vez que conocí a Sergio, no sabía quién era realmente. ¿Cuándo fue eso? Ella me miró. Antes de conocerte. Y entonces soltó la frase que cambió por completo la historia. Yo no te elegí a ti por casualidad, Julián. Sentí un vacío en el estómago. ¿Qué quieres decir? Laura respiró profundamente. Cuando te conocí en aquella librería, yo ya sabía quién eras. No pude moverme. ¿Cómo? Sabía quién eras. ¿Por qué? Laura cerró los ojos. Porque Sergio llevaba meses buscando a alguien como tú. Me quedé mirándola. Y en ese momento comprendí que quizá nuestra historia de amor había comenzado mucho antes de que yo la conociera. Solo que para mí había comenzado con una conversación sobre libros. Para ella, aparentemente, había comenzado con un plan. Laura no respondió inmediatamente. Se quedó frente a mí, inmóvil, como si estuviera intentando decidir cuánto podía contarme sin poner en peligro algo que todavía no entendía. ¿Qué quiere Sergio de mí? Pregunté. No es exactamente lo que quiere de ti. Entonces, ¿qué quiere? Laura bajó la mirada. Quiere algo que está a tu nombre.
¿Mi apartamento? No. Aquella respuesta me sorprendió. Entonces, ¿qué? Laura respiró profundamente. Tu trabajo. Me quedé mirándola. ¿Mi trabajo? No exactamente tu trabajo. Lo que sabes hacer. Durante unos segundos no entendí. Soy técnico de mantenimiento, Laura. No sé qué podría interesarle a Sergio. Ella soltó una risa amarga. Eso es precisamente lo que él pensaba. ¿Qué significa? Que eras perfecto porque nadie sospecharía de ti. Me levanté. Habla claro. Laura se acercó a la mesa y abrió la carpeta que había traído. Sacó una fotografía. Era una imagen de un edificio enorme. Reconocí el lugar inmediatamente. ¿Qué es esto? El edificio donde trabajabas hace 3 años. Fruncí el ceño. Sí. ¿Recuerdas el proyecto de climatización que hiciste allí? Sentí un escalofrío. Sí. Era un edificio de oficinas. No era solo un edificio de oficinas. Laura sacó otra fotografía. Esta vez aparecía una sala llena de servidores. Había una empresa tecnológica en el sótano. Me quedé callado. Recordaba aquel lugar. Durante semanas habíamos tenido problemas con el sistema de refrigeración de aquella planta. Las temperaturas subían sin explicación y varios equipos se apagaban automáticamente. Yo había sido uno de los técnicos que revisó la instalación. ¿Qué tiene que ver eso con Sergio? Laura me miró. Mucho. ¿Qué hicisteis? Nosotros no hicimos nada. ¿Entonces quién? Laura cerró los ojos. Sergio trabajaba para una empresa que tenía acceso a ese edificio. ¿Qué empresa? Una empresa de seguridad informática. Aquello no tenía sentido. ¿Y yo qué pintaba allí? Tú descubriste algo. Me quedé inmóvil. ¿Qué? Una modificación en el sistema de climatización. Intenté recordar. Y entonces apareció en mi memoria una imagen que había olvidado. Una caja de control que no correspondía con los planos originales. Había un dispositivo, dije lentamente. Laura asintió. ¿Lo recuerdas? Sí. ¿Qué hiciste con él? Lo retiré. Laura palideció. ¿A quién se lo entregaste? A mi supervisor. ¿Y después? No lo sé. Pensé que era un componente instalado ilegalmente. Laura se sentó. Eso era lo que Sergio necesitaba. Sentí un vacío en el estómago. ¿Qué había dentro? Datos. ¿Qué clase de datos? No lo sé. Laura. No lo sé todo. Entonces dime lo que sabes. Ella comenzó a llorar. Sergio utilizaba esos dispositivos para entrar en sistemas privados. Los escondía dentro de instalaciones técnicas porque nadie buscaba allí. Miré la fotografía. ¿Y yo lo descubrí? Sí. ¿Por eso me buscó? Laura asintió. Pero no sabía que yo iba a encontrarte. ¿Cómo me encontraste? No respondió. Laura. Finalmente dijo. Sergio me dio tu nombre. ¿Antes de conocerme? Sí. ¿Y tú aceptaste? Al principio no sabía lo que quería. Pero aceptaste. Laura empezó a llorar. Me prometió que sería sencillo. ¿Qué era sencillo? Conocerte. Ganarme tu confianza. Hacer que firmaras algunos documentos. Conseguir acceso a tus archivos antiguos. Me quedé completamente quieto. ¿Mis archivos? Sí. ¿Para qué? Porque Sergio creía que habías guardado información sobre aquel dispositivo. Negué con la cabeza. No guardé nada. Él no lo sabía. ¿Y tú? Yo tampoco. Me reí. Pero no había nada divertido en aquello. Entonces te casaste conmigo para buscar algo que ni siquiera tenía. Laura bajó la cabeza. Sí. Aquella palabra fue mucho más dolorosa que cualquier mentira anterior.
Durante unos segundos solo escuché el ruido del tráfico al otro lado de la ventana. Después pregunté. ¿Me quisiste alguna vez? Laura levantó la mirada. No contestó. Te estoy preguntando algo muy sencillo. Sí. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Antes o después de saber quién era? Laura empezó a llorar. Después. ¿Cuánto después? Muy pronto. Me aparté. No sé si creerlo. No tienes que hacerlo. Entonces, ¿por qué seguiste? Laura tardó en responder. Porque cuando quise salir, ya era demasiado tarde. ¿Qué hizo Sergio? Ella apretó los labios. Me amenazó. ¿Con qué? Con todo. Eso no significa nada. Tenía fotografías. Documentos. Conversaciones. Sabía cosas de mi familia. ¿Y por eso continuaste? Sí. ¿Incluso cuando sabías que iba a casarme contigo? Sí. ¿Incluso cuando intentaste conseguir mis documentos? Laura asintió. Sentí una mezcla de rabia y compasión que me resultaba insoportable. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque sabía que no me creerías. Podrías haberlo intentado. No podía. Siempre podías. Laura negó con la cabeza. No entiendes lo peligroso que es Sergio. Entonces explícame. Se levantó y se acercó a la ventana. No está trabajando solo. Sentí que el aire se volvía más pesado. ¿Quién más está involucrado? No lo sé. Laura. De verdad que no lo sé. ¿Y Patricia? Laura se giró. ¿Qué pasa con ella? ¿Por qué me avisó? Su rostro cambió. Porque ella sabe más de lo que debería. ¿Qué significa eso? Laura se acercó lentamente. Patricia no te contactó por voluntad propia. ¿Quién la obligó? Laura negó con la cabeza. No lo sé. Entonces mi teléfono vibró. Era Mateo. Contesté. ¿Qué pasa? Su voz sonaba diferente. Julián, sal de ahí. Miré a Laura. ¿Por qué? Hay alguien vigilando el edificio. ¿Quién? No lo sé. Pero he visto el mismo coche 2 veces. Miré hacia la ventana. Abajo, junto a la acera, había un coche negro. No recordaba haberlo visto antes. ¿Estás seguro? Sí. ¿Dónde estás? A 2 calles. Voy hacia ti. Colgué. Laura me miró. ¿Qué ocurre? Nos vamos. ¿A dónde? Lejos de aquí. Laura negó con la cabeza. No puedo. Si puedes. Julián, si Sergio descubre que te he contado esto, ya lo sabe. Ella se quedó inmóvil. ¿Qué? Probablemente sabe que estamos hablando ahora mismo. Laura miró su teléfono. Su rostro cambió. Dios mío. ¿Qué? Me mostró la pantalla. Había un mensaje. De Sergio. Ya es demasiado tarde. Sentí un escalofrío. Otro mensaje llegó inmediatamente. Julián ya no es útil. Laura comenzó a temblar. Tenemos que salir. Tomé las llaves. Vamos. Bajamos por las escaleras en lugar de utilizar el ascensor. Cuando llegamos al portal, escuchamos un vehículo arrancar. Mateo apareció al final de la calle. Julián. Corrimos hacia él. ¿Dónde está el coche? Pregunté. Se fue. ¿Estás seguro? Sí. Entramos. Mateo miró a Laura. ¿Ella viene con nosotros? Sí. ¿Estás seguro? No. Mateo encendió el motor. Entonces nos vamos. Durante los siguientes 20 minutos nadie habló. Finalmente Laura dijo. Hay algo que todavía no te he contado. La miré por el espejo. ¿Qué? La persona que Sergio estaba buscando antes que tú. Hizo una pausa. No era un técnico. ¿Quién era? Laura tragó saliva.
Tu padre. Sentí que todo se detenía. ¿Qué has dicho? Tu padre también trabajó en aquella empresa. No podía respirar. Eso no es posible. Sí lo es. Mi padre trabajaba en una fábrica. Antes de eso trabajó para la empresa que instaló aquellos sistemas. Recordé entonces algo que nunca había entendido. Cuando era niño, mi padre desapareció durante varias semanas. Siempre había dicho que estaba trabajando. Nunca explicó dónde. Nunca quiso hablar de ello. ¿Qué tiene que ver mi padre con Sergio? Laura miró por la ventana. Tu padre descubrió lo mismo que tú. ¿Y qué pasó? Laura tardó demasiado en responder. Murió poco después. Mateo frenó bruscamente. ¿Qué? Fue un accidente, dije automáticamente. Laura me miró. Eso fue lo que dijeron. El silencio dentro del coche se volvió absoluto. ¿Estás diciendo que la muerte de mi padre no fue un accidente? Laura no respondió. Pero no hacía falta. Sentí que todos los recuerdos de mi infancia se reorganizaban dentro de mi cabeza. Las conversaciones que mis padres interrumpían cuando yo entraba en una habitación. Las llamadas que mi padre recibía de madrugada. La caja metálica que una vez encontré escondida en el garaje. Y una frase que me había dicho pocos meses antes de morir. Si algún día encuentras algo que no entiendes, no intentes arreglarlo. Aléjate. Yo siempre había pensado que hablaba del trabajo. Ahora ya no estaba seguro. ¿Dónde está esa caja? Pregunté. Mateo me miró. ¿Qué caja? La de mi padre. Laura se quedó completamente pálida. ¿Qué caja? Una caja metálica que tenía en el garaje. ¿La conservas? Pensé unos segundos. Creo que sí. Mateo giró el volante. Entonces tenemos que llegar antes que ellos. ¿A dónde? A mi casa. Laura negó con la cabeza. No. ¿Qué? No podemos ir allí. ¿Por qué? Laura miró por la ventana trasera. Porque Sergio ya sabe dónde vive Mateo. Mateo apretó el volante. ¿Cómo? Laura no respondió. Entonces su teléfono vibró. Un mensaje. Lo abrió. Era una fotografía. La fotografía mostraba el coche en el que viajábamos. Tomada desde atrás. Debajo había una frase. Deberíais haberme dejado terminar. Mateo aceleró. Yo miré a Laura. ¿Qué significa eso? Ella me sostuvo la mirada. Que Sergio ya no está intentando conseguir lo que tienes. Entonces, ¿qué quiere? Laura respiró profundamente. Quiere asegurarse de que nadie descubra lo que realmente ocurrió hace 15 años. ¿Qué ocurrió? Laura cerró los ojos. Tu padre no fue la primera persona que encontró el dispositivo. Abrió los ojos. Fue la última que sobrevivió. Y en ese instante comprendí que mi boda nunca había sido el comienzo de una vida nueva. Había sido la última parte de una historia que mi padre había empezado mucho antes de que yo naciera. Y ahora, por alguna razón, Sergio había decidido que yo debía pagar por haberla descubierto.